Mucha gente consume espresso a lo largo del mundo y la mayoría de ellos saben que el espresso se originó en Italia. Sin embargo, muy pocas personas saben cuál es el origen de esta bebida y por qué fue necesaria que fuese creada en las cafeterías. Y esto es porque antes de que existieran las máquinas de espresso, los cafés duraban de 3 a 5 y hasta 10 minutos en tener que ser hechos. Esto implicaba que los baristas duraban demasiado tiempo en la preparación de los cafés y aunque habían demasiados clientes que estaban dispuestos a pagar por esos cafés, no podían prepararlos con la suficiente rapidez. Aquí es cuando las máquinas de espresso se volvieron completamente útiles, porque al utilizar la presión aceleraron muchísimo el proceso de extracción del café y así es como nació el espresso. En este video vamos a hablar acerca de cómo fue esta trayectoria de la creación de las máquinas de espresso y para esto vamos a comenzar poco a poco por lo que fue la historia de la creación de la máquina de espresso. Como mencioné anteriormente, muchísimas cafeterías se estaban dando cuenta de que el mercado de café en Europa estaba creciendo drásticamente, pero los baristas no daban abasto con la cantidad de volumen de ventas que tenían que hacer. Y es por esto que muchísimas cafeterías empezaron a experimentar de qué otras maneras podrían extraer el café que fuese mucho más rápido sin disminuir la calidad del café. Alrededor de este tiempo, las personas empezaron a experimentar con el vapor de agua. Sin embargo, utilizando vapor de agua, los baristas se dieron cuenta de que las extracciones eran muy inconsistentes y esto creaba muchísimos problemas. Y además de esto, el sabor en el paladar no era el mejor posible porque daba un gusto muy quemado y daba un gusto muy oscuro que a la gente no le agradaba. Aquí es donde entra en escena un señor llamado Angelo Moriondo en Turín, Italia, y este fue el que patentó la primera máquina de espresso que se conoce en la historia. Esta era una caldera muy grande a 1.5 bares de presión que utilizaba el vapor de agua para ser empujado a través de la cama de café y esto resultaba en la bebida de café resultante en taza. El problema del diseño de Moriondo es que solamente fue utilizado para la Exposición General de Turín, pero nunca fue convertido en un producto que fue comercializado. Entonces, lamentablemente, Moriondo pasó a la historia como el primer creador de una máquina de espresso, pero que jamás fue exitoso en la ejecución de convertirlo en un negocio exitoso. Aquí es donde la cosa se pone interesante y entran dos personas que son las que cambiaron drásticamente la historia de las máquinas de espresso: Luigi Bezzerra y Desiderio Pavoni. Luigi era un productor de licores y muchas atribuciones a día de hoy todavía siguen siendo utilizadas por los baristas. Él fue la persona que tuvo la idea de tener distintos grupos para que los baristas puedan crear distintos cafés al mismo tiempo. También creó la idea de lo que es un portafiltro, entre muchas otras innovaciones que fueron añadidas al diseño original de Moriondo. Esto fue crucial en lo que fue acelerar la adaptación de las máquinas de espresso a las cafeterías, porque no solamente creó un espacio de trabajo mucho más eficiente, sino que se podían crear mejores y más consistentes las bebidas. En el diseño original de esta máquina de espresso se tenían recámaras de agua caliente que estas eran las que se calentaban para que el agua pasara a través del café molido. Sin embargo, se dieron cuenta de que era muy inconsistente y además de eso era muy fácil de que se recalentara la máquina y fuese peligroso para las cafeterías. Es por esto que Luigi siguió creando prototipos, pero la verdad es que no tenía suficiente dinero. Y ahí es cuando Desiderio entra en el panorama de la creación de la máquina de espresso. Desiderio compró las patentes de Luigi en 1903 y mejoró muchísimos de los aspectos del diseño de la máquina de espresso que originalmente tenía Luigi. Además de esto, inventó la primera válvula de presión. Esto significa que los baristas no iban a tener que llenarse de café cada vez que terminara una extracción, porque al tener una gran cantidad de presión, o mejor dicho, una cantidad mayor que la presión atmosférica, siempre como que escupía el café a través del grupo y eso salpicaba alrededor de todos los baristas. Y esto no solamente era incómodo, sino que también era increíblemente peligroso porque mucha gente se podía quemar. Esto ayudó muchísimo a que los baristas aceptaran mucho esos diseños de máquinas de espresso porque eran muchísimo más cómodas de trabajar. Desiderio también fue el que creó la lanceta para vaporizar la leche para así darle un uso al vapor de agua que se originaba en la caldera de la máquina de espresso. Luego de años trabajando juntos, Luigi y Desiderio decidieron por fin presentar su primera máquina, la Ideale, en la Feria de Milán en 1906, dando por primera vez la introducción a lo que se conoció como el café espresso. Luigi fue poco a poco desapareciendo del panorama, mientras que Desiderio fue más y más siendo la cara de lo que se conocía como la marca del café espresso y lo que fue la primera ola de lo que se conoce como café. Esta fue la parte donde se empezó a acelerar el crecimiento de la aceptación de café en Milán y en Italia en general. Las primeras máquinas de Ideale podían producir hasta 1000 cafés por hora. Tengan en cuenta que esto es un cambio muy grande respecto a lo que las cafeterías podían producir por hora mucho antes de las máquinas de espresso. Ahora, después del lanzamiento de esta máquina de espresso,
como que las innovaciones se pararon un poco. Duraron cierto tiempo mejorando cosas básicas y ciertamente fue un avance el cambiar de gas a electricidad. Esto ayudó a que las máquinas fuesen más eficientes, pero sin embargo no fue suficiente como para que abasteciera la gran cantidad de crecimiento que el mercado del café estaba teniendo. Y aunque sus máquinas se popularizaron mucho, se popularizaron mayormente en Milán y en sus alrededores. Sin embargo, nunca se internacionalizaron. Ahora es cuando entra en escena un señor conocido como Pier Terezio Arduino, y esta fue la persona que internacionalizó lo que se conoce hoy en día como máquinas de espresso. Él notó el crecimiento de las máquinas de espresso en Milán y en Italia en general, pero se dio cuenta de que todavía había un desconocimiento muy grande alrededor de Europa, y es por esto que decidió como que crear campañas en donde pudiese impulsar muchísimo más el diseño y la utilidad de las máquinas de espresso alrededor de Europa. Y esto fue un punto muy importante en la historia de las máquinas de espresso porque aceleró la adaptación de todo, tanto de la producción de café como de las máquinas de espresso alrededor de toda Europa y del mundo. Arduino estaba determinado a encontrar una manera de producir café pero sin utilizar máquinas de vapor. Esto fue un gran reto para él y lamentablemente no lo consiguió, pero definitivamente fue una de las personas que ayudó más a acelerar el crecimiento y la adaptación de las máquinas de espresso. Hasta ahora hemos visto los avances en lo que ha sido la adaptación de las máquinas de espresso, pero ahora es cuando todo se pone mucho más interesante, porque deja de ser una guerra de negocios y empieza a ser una guerra de ingeniería e innovación. Achille Gaggia fue el primer inventor en poder superar la barrera de los 2 bares de presión en una máquina de espresso. Y esto fue algo que revolucionó completamente la industria del café, porque por fin se había superado la barrera de los 2 bares de presión atmosférica. En su diseño, la presión del vapor actuaba en un cilindro que era manejado por una palanca por el barista. Esto es lo que se conoce ahora hoy en día como las máquinas lever, en donde el barista controla la presión de la extracción. Este fue el inicio de lo que eran las máquinas de espresso a gran cantidad de bares de presión. Y esto llevó el estándar de 1.5 a 2 bares de presión por máquina de espresso a 8 y hasta 10 bares de presión por máquina de espresso. Y gracias a estas máquinas de espresso llamadas lever, también fue gracias a los que se estandarizaron el tamaño del espresso. Y esto es porque en las recámaras en donde se colocaba la extracción de agua, solamente podía almacenarse 1 onza de presión de agua. Y gracias a esto se estandarizaron el tamaño de los espressos a lo largo de distintas partes del mundo. Y aunque el diseño de una máquina de espresso que pudiese llegar hasta 10 bares de presión fue algo revolucionario, lo que definitivamente cambió completamente la industria del café fue el descubrimiento de la crema en el espresso, lo que se volvió completamente el estándar de buena calidad en lo que era un espresso bien extraído. Esto se convirtió en el estándar de la industria de lo que era un espresso de muy buena calidad. Definitivamente los diseños de Achille duraron bastante tiempo siendo los dominantes del mercado, pero en 1960 es cuando viene la marca de la Faema, diseñadas por Ernesto Valente, e introdujeron algo que completamente, de nuevo, cambió la historia de las máquinas de espresso. Y esto fue la introducción de las bombas para generar la presión de las máquinas de espresso en vez de utilizar esa palanca y ese pistón. Esto significaba que la presión no dependía del barista, y este barista no tenía que estar constantemente presionando la palanca, sino que todo esto estaba controlado por una bomba que estaba integrada en el diseño de la máquina. Este diseño se llamó E61, y una vez que salió al mercado se convirtió completamente en una de las máquinas más populares de todo el mercado. Esta máquina de espresso recogía el agua directamente de las tuberías y los calentaba pasándolos por una tubería de cobre que tenía en su diseño, y de esta manera calentaba el agua a la temperatura deseada para las extracciones. Aunque la tecnología de la E61 fue una cosa revolucionaria, tengan en cuenta que para este momento las máquinas de espresso todavía utilizaban una sola caldera para vaporizar leche y para hacer café. Esto significaba que tenías mucha diferencia de temperatura y tenías que esperar mientras que tenías que vaporizar mientras que estabas haciendo extracciones, porque estas eran 2 temperaturas completamente distintas. Entonces aquí es cuando viene una de las marcas que es más conocida hoy en día y que, a diferencia de las otras, se han vuelto un poco menos y menos populares, y eso es la Marzocco. La Marzocco fue la primera máquina de espresso que decidió convertir 2 calderas en vez de una dentro de la máquina de espresso, para de esa manera tener una caldera establecida solamente para vaporizar leche y otra caldera establecida solamente para utilizar las extracciones de café. Esto creó muchísima más estabilidad al momento de las extracciones, porque no tenías unos cambios de temperatura bruscos al pasar de temperatura de extracción a temperatura de vaporizar, constantemente intercambiando entre esas 2 temperaturas. Ahora, hoy en día hemos notado que las máquinas de espresso están innovando en muchísimos aspectos distintos. Está la KB90, que dejó de girar los portafiltros para ser introducido. Está la nueva Black Eagle, que también puede utilizar
capacitarse para hacer café de filtro. Hay otras máquinas que permiten perfilar lo que es la presión durante la extracción, otras que te permiten controlar el flujo de agua y muchísimas otras cosas más. Y aunque cada una de ellas tiene distintas cosas que la hacen única de otras máquinas de espresso, ciertamente no se ha visto un cambio completamente revolucionario en los últimos años de lo que son las máquinas de espresso. Lo que sí se ha visto que ha cambiado es cómo se miden las extracciones, pero eso es material para otro video. Muchísimas gracias por haber visto el video y cuídense todos. Hasta luego.